No me deja compartir el programa. Lo que toca ver hoy es la unidad 2 del programa de cursado y unidad 6 del programa de exámenes finales, que es el sujeto de derecho. Digamos que los romanos no tenían una definición de lo que era el sujeto de derecho o la persona, sino que es mucho posterior. Sin embargo, viene de la costumbre que tenían los actores en el circo y en el teatro de utilizar unas máscaras especiales que amplificaban la voz. Las personae. Lo que nos da la idea de que el ser humano en sí, para los romanos, no era persona, sino tenía una investidura específica que le otorgaba la ley. El concepto de persona es todo ente susceptible de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Y esa, digamos, al hablar de ente, se cae en la paradoja de que existían seres humanos que no eran personas y existían personas que no eran seres humanos. Para ser persona se requería el caput, que estaba constituido por los tres estatus o estado, que son situaciones en las que las personas se encuentran respecto a la libertad, a la ciudadanía o a su familia. El status libertatis o estado de libre distinguía a las personas precisamente en libres y esclavos. Dentro de las personas libres, la ley romana distinguía a dos clases: los ingenuos y los libertos. Los ingenuos son aquellas personas, seres humanos, que nunca habían conocido la esclavitud, que no conocían la marca del fuego y del acero. Ustedes saben que los esclavos eran considerados cosas y como cosas llevaban la marca del amo, como hoy se hace con las vacas o con el ganado en general. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí. Entonces los ingenuos es lo que no tenían marca. Y los libertos son aquellos que, habiendo sido esclavos, fueron manumitidos por su amo. Manumitir es una combinación de palabras latinas que viene de mano y perder. Perder la mano sobre el esclavo. El estado de ciudadano, que es el segundo estatus, dividía a las personas entre ciudadanos romanos, extranjeros o peregrinos y latinos.
Una cosa, si quieren hacer preguntas, yo como estoy grabando, no puedo ver ahí sí. No puedo ver el chat, así que hablen, digamos. ¿Me explico? Cualquier pregunta la hacen inbox. Profe, ¿puede repetir lo del estado de ciudadano? Sí, el Estado de ciudadano clasificaba a las personas en ciudadano romano, peregrino, que eran los extranjeros, y latinos, de los cuales existían tres clases. Los latini veteres, que eran los viejos habitantes del Lacio. Vieron que alrededor de Roma hay una serie de poblados y hay un equipo de fútbol que se llama Lazio. Perdón, un segundo. Perdón, vinieron a buscar unas cosas. Los latinis veteres habíamos quedado, que eran los viejos habitantes del Lacio, que es una zona adyacente a Roma que la envuelve y que se unió a Roma a través de tratados de colaboración y de protección militar. Después estaban los latini coloniari, que eran los ciudadanos romanos que abandonaban Roma y se iban a probar suerte a las colonias que iba construyendo o formando Roma en diferentes lugares del Mediterráneo. Y por último estaban los latini iuniani o latinos junianos, que eran todos aquellos eh, esclavos que no habían sido manumitidos por manumisión solemne. Esto es una repasada de los tres, después vamos en profundidad con cada uno. Y por último, el estado de familia, que distinguía a los paterfamilias o sui iuris de los filius familia o alieni iuris. Sui iuris eran los que tenían derecho propio y los alieni iuris eran los que actuaban a través del derecho ajeno. Ya lo vamos a ver. ¿Entienden más o menos la diferencia? El paterfamilia sui iuris ejercía sus derechos. Tenía su patrimonio, tenía todos sus derechos, públicos y privados. El alieni iuris podía ejercer derechos públicos, por ejemplo, podía ser magistrado, pero no podía casarse sin la autorización del pater. El patrimonio como idea de cosa propia, de propiedad, no la tenía tampoco, salvo sobre algunos peculios como el castrense, que se van a ver en la unidad 16. El patrimonio era del pater, y el filius podía trabajar utilizando las cosas que el pater le otorgaba. Eso era un peculio normal. ¿Vamos hasta ahí? Vamos Sí. para atrás. Vamos para atrás en profundidad con el status libertatis. No, antes de eso vamos a hablar de la clasificación de las personas. Dijimos que en Roma la peculiaridad de que había seres humanos que no eran personas y había personas que no eran seres humanos.
estos son las personas físicas, el ser humano, y las personas jurídicas, que podían ser sociedades, asociaciones o fundaciones. Lo dejamos para el final. Las personas físicas tienen un inicio y un fin. Su inicio se da con el nacimiento y su fin con la muerte. Vamos al nacimiento. ¿Qué entienden ustedes por nacimiento? Profe, ¿no era cuando, o sea, nacía y a partir de la persona, a partir de que se cortaba el cordón umbilical? Correcto. Uno de los requisitos era precisamente la separación del claustro materno, que era el corte del cordón umbilical. Había un segundo, ¿se acuerdan? Que era que naciera con vida. Para eso existieron dos escuelas, que van a escuchar a lo largo del derecho romano muchas veces. Profe, Sí, disculpe que lo interrumpa, también era, si no me acuerdo, era también que nazca con forma humana. ese es el último. El del medio es que nazca con vida y para los proculeyanos era que gritara. Cortamos el cordón umbilical, el chirlito en la cola para que se abran los pulmones y que grite. Ahí esa persona es persona, nació. Para los sabinianos era que cortamos el cordón umbilical, chirlito en la cola, se abren los pulmones y que respire. Justiniano se quedó con la idea de que tenía que respirar. ¿Por qué? Porque podía nacer mudo. Anótenlo con letra roja porque normalmente se pregunta el por qué eligió Justiniano esta cuestión. Porque el muchachito podía nacer mudo y no emitir sonido. Y bastaba con que respirara para considerarlo vivo y persona. Más allá de las incapacidades, por su problema, no podía realizar ciertos negocios jurídicos, ¿no? Que implicaran la expresión o exteriorización de la voluntad. Y por último, como dijo Encina, tenía que tener forma humana, que decía la ley de las 12 tablas que no debía ser ni monstruo ni prodigio, que no naciera con dos cabezas, que no brillara de noche, en caso de que fuera separado del claustro materno y respirara, pero que brillaba con una luz verde, el padre tenía la obligación de matarlo. Así es. Era una norma que ustedes seguramente han escuchado ya en el 300, respecto del jorobado que traiciona a Leónidas. En Esparta existía la misma normativa, y en el caso este, el padre no quiso matar a su hijo, aunque había nacido con toda una serie de problemas físicos, y se fue al exilio para protegerle la vida. Era una normativa muy común en los pueblos antiguos. Lo que no quiere decir que haya estado bien, pero bueno, no podemos con los valores de hoy juzgar demasiado una civilización de 2700 años, me parece a mí. Bien. Entonces, los requisitos del nacimiento eran separación del claustro materno, esto como el Padre Nuestro, que nazca con vida, que para el caso se probaba con la respiración, criterio sabiniano, porque podía nacer mudo, y que no fuera ni monstruo ni prodigio. Y duraba hasta la muerte física, que es cuando se apagan todos los sistemas del cuerpo y se emite el último suspiro. Ese criterio existió en nuestro derecho hasta la década del 60, digamos, en el derecho mundial hasta la década del 60, y en los 70
se modificó la ley en Argentina cuando se sancionó la ley de trasplante de órganos, en el cual se estableció un criterio que era el criterio de muerte Harvard, que es la muerte cerebral, para que los órganos de la persona que se encontraba en esa situación fueran viables para ser trasplantados a una persona que lo requiriera. ¿Se entiende? Vamos hasta ahí. La muerte en Roma era el dejar de respirar. También existían, que lo vamos a ver ahora con el con el status libertatis, presunciones de muerte y presunciones de libertad. Pero ahí vamos. Bien, en el status libertatis dijimos que existía o categorizaba a las personas en libres y esclavos, y a los libres en ingenuos y en libertos. ¿Qué es la libertad? ¿Alguien se anima a dar una definición de libertad? La clasificación de personas jurídicas. Personas jurídicas podían ser universitas rerum o universitas personarum. Universitas rerum es una universalidad de cosas, las fundaciones, que era otorgar personalidad jurídica a un conjunto de bienes. O universitas personarum, que era el otorgamiento de la personalidad jurídica a un grupo de personas que tenían una finalidad determinada. A ver. Acá vi una respuesta. Libertad que tienen las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Está muy bien. ¿Se les ocurre alguna otra? Porque esa es muy moderna. Para los romanos los pasa por arriba. La facultad natural que tenía cada uno de hacer, sin que se lo impida a alguien. Sí, ese alguien específicamente para los romanos era el Estado o la ley, o la fuerza propia. Pero sí, está correcto. Es hacer lo que yo quiera, lo que me plazca, siempre y cuando no me lo impidan la fuerza propia o la ley. Esa era la definición de Modestino, que se mezcla muy bien con ambas. Hago lo que quiero, lo que dice normalmente la gente, mi libertad termina donde empieza la libertad de los demás. En el caso de esta chica Cintia, que dice elegir de manera responsable la propia forma de actuar dentro de una sociedad. El actuar responsable o el elegir responsable tiene que ver con esto de no dañar al otro, que es uno de los principios del derecho romano que van a ver mañana, y que están vinculados más incluso con la moral que con el derecho. Al otro no dañar, alterum non laedere. Los otros dos son omneste vivere, vivir honestamente, alterum non laedere, al otro no dañar, y sum quique tribuere, dar a cada uno lo suyo, que eso es el embrión del valor justicia. Entonces, yo soy libre cuando puedo hacer lo que quiera, siempre que la ley no me diga, no podés hacer eso. Que de hecho, bueno, creo que se está entendiendo mal el tema de la libertad en algunos políticos actualmente, ¿no? O para mí son muy de derecha. Cosas de pensamiento. Entonces, ingenuos ya dijimos que eran los que nunca habían probado la marca del fuego y del hierro.
Y liberto era el que había sido esclavo, pero fue manumitido por su amo. Se puede decir o definir a la manumisión como un acto voluntario del amo o imposición legal por la cual ese amo pierde la domínica potestad sobre su esclavo. Voluntaria del amo o legal. Digamos que yo tuviera un esclavo, yo puedo liberarlo porque yo quiero, o puedo incurrir en actos en contra de ese esclavo que la ley me sanciona perdiendo la domínica potestad, es decir, el poder sobre ese esclavo, y sale de mi propiedad para transformarse en una persona libre. En el primer periodo, ¿cómo? ¿Y si el esclavo se escapa de su amo? ¿Cómo sería? Ahí vamos. La escapada del amo no le otorga la libertad jurídica. Por lo tanto, como si se te escapa hoy por hoy, qué sé yo, la vaca o la tortuga. Se te escapa la tortuga y se va y se va y se va. La tortuga es libre en el periodo, en el momento en que se va. Pero cuando vos la encontrás, te la traes porque es tu tortuga. Exactamente lo mismo pasaba con los esclavos. El esclavo se escapaba y si el amo lo encontraba, lo detenía y lo traía de vuelta, actuaba con una especie de acción reivindicatoria. La cosa que es mía la puedo perseguir en contra de quien la detenta. Una cosa que me da curiosidad es saber si existía la posibilidad de que un esclavo se hiciese pasar por un ciudadano romano. Dudo que haya Es un una hecho buena histórico, pregunta. pero Es una buena imagino que puede pregunta. llegar a haber pasado, está bueno. Y eso va a depender de la época, porque cuando había esclavos en la ciudad de Roma en su mayor esplendor tenía cerca de 100.000 habitantes, 80.000, 100.000 habitantes. Imagínense que es la población de General Roca, según el último censo, entre los que vivimos en la parte urbana y los que viven en la parte rural. Era muy difícil en el primer tiempo que un esclavo, conocido como esclavo, o esclavo que se escape, se quede en la ciudad y pueda pasar por libre. Alguien lo va a reconocer. Profe, ¿y un peregrino? Sí, Un vos se peregrino. hizo. Y un Podría peregrino ser, porque podría ser. si te comunicás y tenés algo ahí, sabrías mover en la población de Roma, creo yo. Claro, alguien que se fuga, supongamos, persa o griego, que no fuera romano en su origen. Supongamos, a ver, veamos los pueblos de la época. Los fenicios tenían la ciudad de Cartago. Y en Cartago tenían de esclavo a un egipcio. Ese egipcio se escapa, se sube a un bote y se va remando hasta Roma, y cuando llega, se presume que es libre, hasta tanto alguien venga a buscarlo. Pero también hay que tener en cuenta que dentro de Roma ese peregrino libre no tiene más que el ius commercium. Podía comprar, podía vender, podía producir para vender, pero nada más. No tenía derecho a casarse, podía unirse en pareja, pero nunca iba a ser matrimonio romano. No podía ejercer ningún derecho público, no podía integrar las magistraturas, no podía realizar el cursus honorum, sería el nombre correcto. Lo que sí podía, como presunción de libre, es ganarse la ciudadanía metiéndose en el ejército como soldado común. Profe, disculpe, pero también el matrimonio era una situación de hecho y no de derecho. Claro, Acá. pero para que fuera un matrimonio romano, eh, para que se le aplicara la normativa romana, tenía que ser entre ciudadanos romanos. Ah, está bien. Muchas gracias. Yo llego, ¿no? Supongamos, yo vengo de Túnez
y a Roma. Y me enamoro de una romana. Ella se enamora de mí, nos vamos a vivir juntos en aparente matrimonio, pero nunca va a ser matrimonio. Nos vamos a amar toda la vida, vamos a tener muchos hijos, vamos a criar los nietos, vamos a trabajar juntos, pero nunca va a ser matrimonio. Porque el matrimonio, digamos, las justas nupcias, solo era posible entre ciudadanos romanos. Es una situación de hecho, con consecuencias jurídicas en Roma. Esta situación de hecho entre el extranjero y la romana, o la extranjera y el romano, nunca va a tener las consecuencias jurídicas de ser un matrimonio. ¿Me explico? ¿De qué, Moira? ¿De qué manual lo seguimos el tema? De Argüello. De Argüello está clarito. Y están los ejemplos que a ustedes pueden ayudarlos a entender mejor. Perdón, le hago una consulta. Sí, Con respecto al esclavo este que escapaba buscando su libertad, ese escape y esa búsqueda de libertad podía ocasionar su posterior muerte. Me refiero a que si lo encontraba, usted lo describe como era una cosa, es de mi propiedad, lo encuentro, ¿puedo ejecutarlo? O sea, esa búsqueda de libertad podía acarrear la muerte. sí, ¿O había? Ah, bien, sí. En el primer periodo sí. Después, bien. con el advenimiento del cristianismo y algunas filosofías menos estoicas, se entendió de que más allá de que el esclavo es una cosa respecto de lo jurídico, no deja de ser un homo, no deja de ser un ser humano. Ser humano. Hombre, mujer, digamos, homo sapiens, con ciertas características y valores intrínsecas a su existencia, más allá de la calidad jurídica que le demos. Perfecto. Gracias. La gran discusión entre naturalistas y positivistas. Entonces, a partir del cristianismo, los maltratos o el abandono en la enfermedad o en la vejez del esclavo provocaba la recuperación de la libertad del esclavo. Y ya no se le podía dar muerte de manera arbitraria. Solo podías darle muerte como a cualquier homo, para defenderte cuando te agrede o te pretende matar a vos. Perfecto, gracias. No hay por qué. Hay que entender que, digamos, es complicado porque, como dije, son 2100 años de... El Imperio Romano de Oriente es el último en caer en el 1453. Se fundó Roma en el 753, tenés 2100 años. Así que a lo largo de toda esa historia, toda historia fue cambiando. Bueno, recuperaba la libertad por manumisión, por voluntad del pater o legal. Legal, ya las dije recién, viene el cristianismo y dice, maltratás al pobre esclavo, lo golpeás más de la cuenta o lo abandonás en la vejez o en la enfermedad tirado en una calle para que se muera, ese esclavo ahora es libre. Y después estaban las manumisiones por voluntad del amo. ¿Qué estas pueden ser? Formales o no formales. Y eso distinguía a las personas que eran manumitidas en libertos o en latinos iunianos. Eran misiones formales per vindicta, que era mediante una ceremonia con una varita mágica, vindicta o tusca, el magistrado, a pedido del amo o preguntándole al amo, decía, ¿es este hombre libre? Y el amo decía sí. Entonces, a partir de ese momento, por la autoridad del magistrado y la voluntad del pater familia, se volvía libre. Esperlianch. Después, por censo. Ustedes saben, o lo van a saber más adelante,
que una de las magistraturas más importantes para Roma era el censo, porque a través de él se determinaba la cantidad de habitantes, la cantidad de ciudadanos y su riqueza, para asignarlos dentro de alguna de las clases sociales del comicio, para determinar cuánto pagaban de impuestos de acuerdo a la riqueza que tuvieran y cuánto debía aportar cada clase social respecto a los soldados para el ejército y qué clase de soldados también. Entonces, cuando el censo venía, el pater le pedía al censor que inscribiera a su esclavo como ciudadano romano. Entonces, el esclavo se volvía libre ciudadano romano. Liberto. Ahí participaban 4 personas, si no me equivoco, ¿no? El censor, el testigo, el pater y el esclavo. Había un testigo que acompañaba al censor y refrendaba el pedido de la manumisión. Y per vindicta per censo, se me fue la última. Hola, profe, ¿no queda la del testamento? La del testamento, se me había ido. Por testamento, el pater hace su testamento y establece 2 cláusulas posibles. La primera era la libertad de manera directa para el esclavo, diciendo: desde el día de mi muerte, mi esclavo Pablo es libre. Que esa es la libertad directa. O como legado damnatorio o legado dañoso, imponiendo a un heredero la obligación de manumitir. El día que yo me muera, ruego a mi heredero Juan que manumita o libere a mi esclavo Pablo. En el primer caso decimos que es directo porque yo me muero, mi esclavo es libre. A la apertura del testamento, inmediatamente mi esclavo es libre. Por la segunda, el esclavo no es libre desde la apertura del testamento, sino que tiene que esperar a que mi heredero Juan haga la solemnidad necesaria para que él sea libre. Y ahí me preguntarán ustedes, ¿y qué pasaba si el heredero se hacía lotario? ¿Qué pasa si el heredero dice, qué me importa lo que dijo el viejo? Yo no lo libero nada, el que más trabaja, el más fuerte. En principio, ¿se lo preguntaron o yo me hice el gil y no se lo preguntaron nada? No se lo preguntaron. Se me pasó por la mente. Entonces, ahí se establecía por el procedimiento de las legisacciones una legisactio per sacramentum. El tema que esa legisactio per sacramentum in favor libertatis iba a ser ejercida por una cosa, que era el esclavo. Entonces, por una ficción, se le reconoce al esclavo la personalidad jurídica ad hoc, es decir, por el ratito que dure el juicio, vas a ser persona. Y tenés que pagar la mínima de un juicio en esa época, que eran 50 haces, lo que hoy para nosotros serían 50 pesos. El fundamento de la acción surgía de un incumplimiento del testamento, pero se hacía por la in sacramentum, porque él estaba reivindicando su libertad. ¿Vieron cuando usamos la palabra reivindicar para muchas cosas? En este caso, la cosa era su libertad. Manumitidos de esta manera, se volvían libertos y tenían el conjunto de los derechos civiles y también tenían la carga del patrón.
A ver cómo lo explico, sin que me distraiga la perra. El patronato era una carga que quedaba sobre el ex esclavo, sobre el liberto, de dar alimentos, proteger y respetar a el pater que lo había manumitido, o a sus hijos. Por ejemplo, en el caso del legado damnatorio de la manumisión por testamento, el patronato quedaba para el hijo, porque más allá de que venía la orden del pater, el filius era el que realizaba la formalidad de manumitirlo, así que se mantenía esa relación de patronato con él. Entonces, darle alimentos, cuidarlo en la vejez, como si fuera un padre. Como si fuera un padre, darle alimentos, cuidarlo en la vejez, respetarlo y ayudarlo cada vez que el hombre lo requiriera. Después estaban las manumisiones no solemnes, que no daban libertos, sino latinos iunianos. Los latinos iunianos eran personas que se consideraba que vivían como libres, pero morían como esclavos, en el cual podría ingresar también el caso del esclavo que se fugó, porque tenían la libertad natural, pero no tenían la libertad jurídica. Entonces, todo lo que ese latino iunio ganara en su vida, supongamos, ¿no? A él lo liberan de manera no solemne y se abre un barcito y se hace un manguito y un día se muere. Lo que él hizo no va a ir a sus hijos en herencia porque él no tiene la libertad jurídica, por lo tanto no es persona y no tiene derecho hereditario, no abre derecho hereditario ni a él ni a sus hijos, sino que ese manguito que hizo a lo largo de su vida va a volver al pater como si hubiese sido un peculio o un conjunto de bienes otorgados por el pater a esa persona, o lo que se llama iure peculio. ¿Se entiende? O sea, vivían como libres, pero morían como esclavos otra vez. Claro, exactamente. Exactamente. De hecho, vivían libres desde el punto de vista que no había nadie que les dijera qué era lo que tenían que hacer. Pero dentro de lo que podían hacer no era mucho más que el ius commercium. Llegado el momento de la muerte, no podían, como eran latinos y no ciudadanos, no tenían justas nupcias. Como eran latinos y no ciudadanos, no habrían sucesión. Como eran latinos y no ciudadanos, no podían ingresar a las magistraturas. Y así, y así, y así. Profe, disculpe, Sí, ¿cómo se definía quién era el pater? O sea, ¿y eran, entre comillas, libres? pater se puede definir como el varón cabeza de familia, o el varón sobre el cual no existe ningún tipo de autoridad familiar. Supongamos, yo tengo 46 años, mi padre vive, tiene 70. Mientras mi padre viva, mi padre es el pater y yo soy el sui. Perdón, es el pater y yo soy alieni. No es una cuestión de edad, sino de que exista alguien que ejerza sobre mí la patria potestad. Mi viejo vive hasta los 100 años y yo tengo 80 y él va a ser el pater y va a tener patria potestad sobre mí hasta el día que se muera. Un caso distinto. Qué sé yo. Yo dejo
embarazada mi mujer, salgo a la calle, tengo un accidente y me muero. Mi hijo, mi padre no está, mi hijo nace sui iuris. ¿Se entiende? Si existe un varón que pueda de alguna manera ejercer poder familiar sobre mí, yo soy alieni iuris. Tenga 5, 50 o 90 años. Si está vivo mi padre, siempre va a tener patria potestad sobre mí. No hay mayor edad que me libere, no hay matrimonio que me libere, no hay absolutamente nada que me libere, salvo su voluntad a través de la emancipación. Cuando él llega a los 90 años, yo ya tengo 70, y él dice, bueno, ya como que hace rato que sabes hacer negocios, así que te quito, te emancipo, retiro mi mano sobre ti y te vuelves un sui iuris. Está raro, ¿no? ¿Podían ser revocados de nuevo la esclavitud estando en libertad? Por desagradecimiento, el liberto, es decir, que no cumpliera con sus obligaciones de patronato, el liberto podía ser revocada, podía ser revocada la libertad. Porque se lo asemejaba como a un contrato. Él quiere la libertad y yo quiero que él me ayude a través de la libertad. Si vos violás tu parte, yo te revoco la libertad. Es lo mismo que la donación. Supongamos que yo, a ver, a Alejandro, que está ahí mirándome, eso, todos los dedos en B. Alejandro es mi esclavo. Y yo lo manumito. Y él dice, pito catalán, soy libre, se fue. Cambiémoslo. Alejandro es un amigo y como yo, no sé, lo quiero mucho, le dono mi camioneta con la condición de que lleve a mi mamá al médico cuando la necesite. Alejandro se lleva la camioneta, firmamos la transferencia con la donación y la condición. Resulta que a los 2 días mi mamá tiene que ir al médico a hacerse un chequeo. Le digo, Alejandro, venite que mi mamá tiene que ir al médico a hacerse un estudio. Y no viene, me bloquea el teléfono y se desaparece. Entonces yo voy y digo, revoco la donación hecha a Alejandro, quiero que me devuelva la camioneta y mando a la policía a buscarlo. Y al que la compró a la camioneta, si él me bloqueó del WhatsApp, me cambió el número de teléfono y todo lo que hacemos hoy cuando nos queremos salir de encima, y vendió la camioneta a un tercero, yo puedo ir contra el tercero para que me la devuelva, porque el digo siendo yo. Cuando hay una liberalidad, el agradecimiento tiene que estar. Entonces los romanos consideraban, tanto en la donación como en la manumisión, que cuando hay una persona desagradecida, esa persona tiene que perder el derecho que por liberalidad le dio la otra persona. ¿Se entiende? Y para que se cumpliese bien el trato, tendría que haber un testigo, ¿no? Claro. La donación se hacía a través de la Emancipatio Perae et Libram, donde los testigos no solo actuaban como testigos de que hay una transferencia de la propiedad, sino de la condición resolutoria a la que está sujeto ese negocio. Porque ¿por qué resolutoria? Bueno, lo vieron ayer, si no me equivoco. Pueden ejercer o disfrutar los efectos del negocio hasta tanto la condición se cumpla o no se cumpla y se pierde el derecho. ¿Lo vieron eso ayer? Sí, el negocio jurídico.
Tanto condición resolutoria como suspensiva, plazo resolutorio, plazo suspensivo. ¿Lo vieron? Sí, sí. Bueno, cuando hay una condición, esta condición es resolutoria. Te dono mi camioneta con la condición de que lleve a mi mamá al médico cada vez que te lo pida. Cumplida la condición, digamos, exigida, el hecho futuro incierto, porque no sabemos si va a necesitar que la lleves al médico en algún momento, futuro incierto, pero acaecida la condición y tu incumplimiento, se revoca el negocio jurídico, sea la donación, sea la manumisión. Bien. Profe, con respecto a la manumisión, había una que era en la iglesia. Ujú. ¿Esa es solemne o no solemne? Para los romanistas es solemne. Pero lo cierto es que la distinción entre libertos y latinos iunianos tuvo validez, o digamos, la división entre manumisiones solemnes y no solemnes tuvo interés jurídico hasta la Constitución Pía de Caracalla después de Cristo, en el cual se declaró ciudadanos romanos a todos los habitantes del imperio, salvo a los latinos, a los peregrinos de Diticio, que eran los que se habían alzado en armas en contra de Roma. Cuando aparece la manumisión per ecclesia, aparece después de Constantino, 320 después de Cristo, casi 100 años después de esa constitución. Por lo tanto, si quiere dar una respuesta brillante, tiene que decir, aunque los romanistas digan que era solemne, carece de interés jurídico porque fue después de que la distinción entre quienes se volvían ciudadanos y no ciudadanos perdió sentido por la Constitución de Caracalla. Si las manumisiones solemnes hacen libres ciudadanos y las manumisiones no solemnes hacen libres nada más, cuando Caracalla dice todos los habitantes del reino, del imperio, son ciudadanos, esta distinción entre los libertos y los latinos iunianos desaparece, porque una vez manumitidos, ambos se vuelven ciudadanos. ¿Me explico? Sí, sí, quedó claro. Bien. Esa es la última manumisión que aparece en el libro, pero tengan en cuenta también las legales que se tratan después en cuanto a influencia del cristianismo, que son las que dije primero. Después, las no solemnes eran per litera, per mensam, inter amicos. Per litera era que el pater hacía una carta de puño y letra y decía, este muchacho es libre, así que dejen que vaya donde quiera. No tenía ningún efecto jurídico, era un latino iuniano, ante la eventualidad de que el que se escapó se fabricara una carta o le afanara un rato el anillo al padre, al para sellar la carta y hacerse pasar por libre. Interamicos era cuando yo me reunía con amigos y presentaba a mi esclavo como mi amigo o como libre. Nos juntábamos 4 o 5 amigos a comer un asado, está mi esclavo por acá, vení. Che, este va a ser libre, este es libre. No tiene ningún efecto jurídico. Y después, per mensam, es cuando, aparte de decirle, cuando estamos los 4 ahí preparando el asado, este es libre, nos sentamos a comer y lo siento al lado mío de la mesa como si fuera una persona más, miembro de mi familia.
tampoco tiene ningún tipo de efecto jurídico. Lo que me llega a pensar, Sería por palabra, ¿no? Entonces, o sea, claro, como decir, y ya los romanos sostenó esto, de que ahora se la lleva el viento. Y bueno. ¿Cómo comerían los romanos, los esclavos romanos? ¿Comerían en otra mesa? ¿Los en harían el comer en el piso. piso? Sí, o sea, me quedé pensando en el platito de mi perro. Loco, loco. Bueno, vamos al estado de ciudadano. Dijimos que hay 3 categorías. La primera es el ciudadano, que ellos mismos se llamaban quirites. Los peregrinos, que eran los extranjeros en general, y los latinos. Latinos véteres, latinos iunianos y latinos coloniales. Que eso ya lo vimos. Ah, una cosa, ¿cómo se les ocurre que alguna persona puede volverse esclava? Tras endeudarse con un Siguris. Por deuda, sí. Hasta la Poetelia Papiria. Pero sí, Era iba a también por decir. la adquisición, por un hurto Muy bien, y por captura en guerra también, si no mal me acuerdo. muy bien. Y faltaría una más, que es que continúa la condición de la madre. Si la madre es esclava, el hijo es esclavo, aunque sea hijo del pater. No sé si ustedes han escuchado que salió a la luz hace algunos meses ya, o años, yo me enteré hace unos meses, de que Thomas Jefferson, presidente de los Estados Unidos y esclavista, aparte de su esposa, tenía una relación amorosa con una de sus esclavas, con la cual tuvo 8 hijos, me parece, o algunos más. Y todos ellos continuaron la condición de la madre, que era la de cosas del derecho de gentes, o natural. Mañana van a ver la unidad 1. Y en la unidad 1 se ve la clasificación del derecho. Y van a escuchar hablar de Gallo, de Ulpiano, de Paulo, dividiendo el derecho en 2 o en 3. Para Gallo eran 2. El derecho civil, que es el derecho de los ciudadanos, y el derecho natural o de gentes. 2 derechos que los demás dividen en 2. Y decía que el derecho natural o de gentes es el que la razón natural le enseñó a todos los hombres. Y consideraba Gallo, que seguía la política, digamos, la filosofía, en realidad, de Aristóteles, manifestada en la política de Aristóteles, respecto a que la esclavitud era natural. Aristóteles decía, demostradme que los telares pueden andar solos y yo les voy a reconocer de que la esclavitud no es ni natural ni necesaria. Después van a ver a Ulpiano y a Paulo, que lo dividen en 3. Una cosa es el derecho natural y otra cosa es el derecho de gentes. Por lo tanto, no era natural la esclavitud, se apartan de Aristóteles, pero sí era una normativa del derecho de gentes. La captura en guerra era una norma que todos los pueblos aplicaban para crear esclavos porque era el consenso internacional. Pero el derecho natural era otra cosa.
lo cierto es que tanto Ulpiano como Paulo mezclan lo que es el derecho natural con la necesidad animal. Decía Paulo, Paulo era así, que el derecho natural es que el que la naturaleza le enseñó a todos los animales. Y ahí que entra las necesidades de reproducción, de alimentación, de descanso, incluso de ir al baño. Que bueno, cuando yo hice la crítica a eso, no tenía en cuenta ciertos supermercados que le ponen pañales a los empleados y empleadas para que no vayan al baño mientras están prestando servicios. Porque sí, ir al baño es un derecho. Pero no creí que debiéramos exigirlo a través de un juicio. ¿No? Pero bueno. Entonces, se vuelve esclavo por seguir la condición de la madre, se vuelve esclavo por deudas, hasta la Lex Poetelia Papiria, con el NUM y su derogación, por captura en la guerra, tengan en cuenta que es requisito que sea capturado. La guerra en sí no te hace esclavo, sino que te agarre el enemigo. ¿Y la última que habíamos dicho, cuál era? Haber nacido de una madre esclava. Ese es seguir la condición de la madre. Seguir la condición de la madre, la deuda, la captura en guerra y la comisión de delitos. Son las 4 formas en las que uno puede volverse esclavo. La comisión de delitos como el furtum, que podía ser darte muerte de noche y después de haber gritado 3 veces, volverte su esclavo hasta que se le pone una pena pecuniaria relacionado al valor de la cosa. El doble o el cuádruple del valor de la cosa en el momento en que la echaste. Pero ya no te volvés esclavo. Bien. Ahora, ¿qué pasaba con el ciudadano romano que era capturado por los extranjeros en guerra? ¿Se lo daba por muerto desde el momento que era capturado? Si moría siendo esclavo, se lo daba por muerte, presunción de muerte, desde el momento en que era capturado. De esa manera, sus actos jurídicos, como por ejemplo el testamento, no caían por la capitis de minucio producida por la pérdida de la libertad. Capitis diminucio es disminución del caput o disminución de la capacidad jurídica, producida por o la pérdida de la libertad, que te hacía perder el estado de ciudadano y el estado de familia, o por la pérdida de la ciudadanía, que se daba, por ejemplo, con la interdicción del agua y el fuego, que es esto del exilio forzado o el ostracismo, e incluso cuando dejas Roma para irte a Bolonia. Y la capitis diminutio mínima, máxima la libertad, media la ciudadanía, y mínima el estado de familia, que era cuando un pater se volvía sui o un sui se volvía pater. Es la única capitis que permite o ascender o descender. Porque, por ejemplo, en el estado de familia, yo podía ser sui iuris, moría mi padre, perdón, alieni iuris, moría mi padre y automáticamente me volví sui iuris. Me volvía sui iuris yo y todos mis hermanos. Capitis diminucio, hay una variación, ya no disminución, del caput ascendente. No podía pasar que yo, siendo sui iuris, fuera adrogado, que era una adopción de un sui iuris, y pasaba a ser alieni iuris del adrogante. ¿Me explico? ¿Cómo va para un lado o para el otro? Me parece que no.
Yo soy, a ver, hay una persona que no tiene hijos, pero tiene capital. Y como no quiere que su capital sea absorbido por el fisco romano, me dice a mí, vos que sos un seco, ¿por qué no te adrogo, te volvés mi hijo y el día de mañana heredás? Y mientras tanto me cuidás por viejo, por lo que fuera. Entonces yo digo sí. Nos vamos al conmigo, frente al pontífice máximo, y expresamos nuestra voluntad de adrogar el adrogante, el hombre este que no tiene hijos, pero tiene capital, y de ser adrogado por mí, que soy sui iuris, pero no tengo capital y tengo ganas de heredar a este hombre que tiene mucha plata. Entonces, como implica mi capitis diminutio la pérdida de un culto familiar, a los dioses manes, a los dioses lares, los romanos tenían una iglesia en cada casa, porque se le debía rendir homenaje y hacerle sacrificios y prenderle sahumerios y velas a las estatuitas que representaban a nuestros antepasados. ¿Vieron la película Gladiador? No, Sí. véanla, pero no aprendan historia por ella. El gladiador anda para todos lados con unas estatuitas que representan a sus asados, su mujer, su hijo y toda la cuestión. Y los pone en un pequeño altar y les prende sahumerios y les reza y alguna vela, qué sé yo. Lo que se hace a veces comúnmente ahora, ¿no? Cuando fallece alguien en la foto y le ponen la velita, ya hace un año que murió el abuelo, que murió la abuela, todas esas cosas, viene de Roma. Entonces, el pater familia es el sumo sacerdote de ese culto hogareño. Si el pater familia es adrogado e ingresa a otra familia, ese culto hogareño se pierde. Entonces tiene que ser autorizado por el vice máximo. Con la adopción es distinto porque lo que ingresa a la familia extraña sigue siendo alieni iuris. Por lo tanto, no hay capitis diminutio. El alieni iuris sigue siendo alieni iuris, que es aquel que ejerce derechos ajenos. ¿Vamos claro hasta ahí? ¿Qué dice? Los ciudadanos tenían todos los derechos... ¿qué dice? Los ciudadanos tenían todos los derechos públicos y privados. Podían realizar el cursus honorum para llegar a pretor, podían contraer justas nupcias, podían realizar cualquier tipo de negocios, podían ser dueños de acuerdo al derecho quiritario, los peregrinos no, los latinos no, podían votar, importante votar en los comicios, los peregrinos no, los latinos no. Digamos que el ciudadano romano tenía el derecho a elegir y ser elegido. Podía realizar el cursus honorum, que es esto de ser elegido tribuno de la plebe, o censor, o pretor, edil curul, y de ahí para arriba. Y podía votar, si no iba él, podía votar a quien se postulaba para eso, a favor o en contra. Sí, Centeno. Queda grabado. Lo que tengo que averiguar es cómo es que se sube desde acá a la plataforma. Así que calculo que mañana ya va a estar.
una cosa. Ahí están suscritos a los canales donde están los videos de cuatrimestres anteriores. Bien. Porque digamos que hay varios videos que ya se han hecho. Profe, yo tengo una duda. Sí. Con respecto al tema de los ciudadanos, ¿no? Antes también existía como ahora que, por ejemplo, si vos te casás con alguien, no sé, que tiene la ciudadanía europea, ¿vos podés adquirirla? Sí. Sí. En realidad conseguís, si te casás con un europeo, conseguís supongamos, con un italiano, con un español, conseguís la ciudadanía de Italia o de España, lo que te habilita el pasaporte comunitario, por lo que podés trabajar en Francia, en Alemania, en Portugal, en cualquier lado. En Estados Unidos lo mismo. En Estados Unidos conseguís la Green Card, que es el derecho de permanencia y el derecho de permanencia indefinida por el matrimonio. Para conseguir la ciudadanía tenés que rendir ciertos exámenes o hacerla más corta ingresando al ejército. No lo recomiendo. Bueno, vamos a las cosas que modifican, ¿cómo es que dice? Causas que modifican la capacidad de las personas. Cuasi esclavitud. El decir cuasi, apréndanlo, no es decir casi. Es decir, como si. Como si fuera esclavo. Como si fuera esclavo, tenemos un par de situaciones. Primero, la clientela. ¿Vieron cuando hablamos ahora de la política? Hacen clientelismo, le dan de comer para que los vayan a votar y hacen choripanes, le dan planes y todas esas cosas que dicen. Clientelismo nació en Roma. Eran familias pobres que ingresaban bajo la esfera del poder de un pater, podían ser incluso extranjeros, y dentro de esa esfera de poder le debían respeto, tenían la obligación de acompañarlos a la guerra, tenían la obligación de realizar las actividades que el pater les ordenara, y tenían también el derecho a que el pater los defendiera en juicio. Me llevaban bastante fea. También estaba en situación de cuasi esclavitud la persona que era entregada en noxa, el abandono noxal. Supongamos que Alejandro ya no es mi amigo, que yo le doné algo, sino que es mi hijo. Y Alejandro, jugando a la pelota, le rompe todas las ventanas al vecino. Entonces el vecino dice, vos sos el papá de Alejandro, vos tenés que pagar la deuda. Y yo digo, no voy a pagar nada. Porque no quiero o porque no tengo. Pueden ser las dos. Entonces tengo la posibilidad de entregar a Alejandro bajo la forma de mancipio al dueño de las ventanas, para que Alejandro trabaje para él, para el vecino al que le rompieron las ventanas, hasta que considere saldada la deuda. Él está en una situación de casi esclavo, pero con vencimiento. El vencimiento se da cuando el dueño considera que el trabajo de Alejandro ha
cancelado la deuda que había generado por romperle las ventanas. Gracias, Alejandro. Ah, por el link. Yo pensé que era por servir de ejemplo, pobre. Lo tengo de punto. ¿Se entiende? Esas son las dos situaciones de cuasi esclavitud. Actúan y trabajan y obedecen como si fueran esclavos, pero con fecha de vencimiento. Cuando se cancele la deuda, Alejandro vuelve por una remancipación. Recuerden que la emancipación es un negocio jurídico que se realiza frente a un libripens, que es el que lleva una balanza, y un bonorum emptor, que es el que simula, o efectivamente, dependiendo del negocio que se esté haciendo, simula o efectivamente adquiere los bienes, y 5 testigos que refrendan la realización de ese negocio. A través de la emancipación se podía hacer esto, se podía hacer testamentos, se transmitía la propiedad de fundos o de res mancipi, servía para todo eso. Otra falta de honorabilidad. Falta de honorabilidad. Ustedes vieron, porque, bueno, los que no lo vieron se enteran ahora, por lo que dijo Nicolás, ya estuvo leyendo el tema del furtum, que traía tacha de infamia a algunos negocios o algunos delitos. La tacha de infamia era una marca que se ponía al lado de del nombre de la persona en el registro censal, y que servía para decir esta persona no puede realizar tal o cual negocio jurídico. Por ejemplo, el ejercicio de la prostitución, del trabajo sexual en derecho romano, traía la tacha de infamia, que impedía a las prostitutas o prostitutos contraer justas nupcias con personas de alta sociedad. Un gigoló, prostituto varón, no podía casarse con la hija de un senador, la prostituta no podía casarse con el hijo del senador o con el senador mismo, cosa que fue cambiada para que Justiniano se case con su mujer, que había sido prostituta, y bueno, le pidió a su tío Justino: cámbiame la ley, que me quiero casar con esta, que me encantó, estoy enamorado, cambia la ley, y ahí pueden seguir adelante con su historia. De hecho, el prostíbulo donde trabajaba la esposa de Justiniano ahora es una mezquita, y antes fue una iglesia de una iglesia cristiana ortodoxa. También las personas que habían caído en desgracia económica, que habían tenido que realizar el procedimiento del abonorum venditio, que era ante una situación de falta de liquidez, falta de plata, billulla contante, no puede pagar sus deudas y por lo tanto se venden todos sus bienes en bloque a una persona que se encarga de pagar las deudas. Tiene la tacha de infamia, por lo que no puede realizar ciertos negocios referidos a cosas romanas. ¿Queda claro hasta ahí? Tacha de infamia, pérdida de honorabilidad, que provoca la imposibilidad a ciertas personas en esa situación de realizar determinados negocios jurídicos. Una tercera causa que modifica la capacidad jurídica es la religión. Así tenemos a los cristianos, desde su visión hasta el Edicto de Milán con la libertad de cultos, en los cuales no podían realizar ningún tipo de negocio jurídico, y de hecho, bueno, los perseguían, los mataban, los lapidaban, los crucificaban, los decapitaban, se lo daban de comer a los leones.
Con el edicto de Milán, ya los cristianos pueden realizar negocios jurídicos, son considerados seres humanos a pesar del Dios al que le rezan, y así vamos hasta que aparece Teodosio, el mismo emperador que divide en dos al Imperio Romano, y dice que todo aquel que no sea de la fe del emperador es considerado hereje. Y con ese edicto, con esa constitución imperial, surge la Inquisición y la persecución, tanto a los paganos, que eran los que tenían los dioses antiguos de Roma, como a los herejes, entre los que se incluían a los cristianos ortodoxos, a los cristianos coptos, y después, bueno, a los cátaros, musulmanes y demás. Otra causa de modificación de la capacidad jurídica es el sexo. El hombre tenía la plenitud de los derechos, la mujer ni. Tenía todos los derechos, pero siempre iba a estar o bajo la patria potestad de su padre, o bajo la manus maritalis de su marido, y si no tenía ni padre ni marido, iba a estar bajo la tutela perpetua de la mujer, que actuaba con autoritas. El tutor podía actuar con autoritas o con gestio. Gestio era cuando el tutor realizaba todas las tratativas del negocio y lo culminaba él en nombre del pupilo o pupila. Y en el caso de la mujer actuaba con autoritas. Esto es, la mujer realizaba el negocio y el tutor decía, está bien, y daba su asentimiento. El asentimiento es distinto del consentimiento. El consentimiento es requerido como expresión de la voluntad para la celebración de un contrato. Y el asentimiento es un permiso o autorización que integra la voluntad de aquel que no está habilitado para hacerlo, en este caso, la mujer. Las clases sociales también afectaban la capacidad jurídica. Así vemos en las 12 tablas que los patricios no podían casarse con los plebeyos, ex canuleia, los populares tampoco podían hacerlo con timates, pero duró muy poco. Pero básicamente, si sos de una clase social, no podés aspirar a casarte con alguien de otra clase social. Digamos, si sos pobre, no te podés casar con el rico. Si no tenés apellido, si sos Gómez, no te podés casar con Salazar de Ortiz y Bedia, ¿no? Digamos, vieron que los apellidos nobles, sobre todo en España, tienen 2 o 3 pegaditos, que determinan la condición de noble. El noble no se puede casar con la plebeya. Es decir, siguió el derecho romano con esa influencia en adelante. Vimos el sexo, vimos la religión, vimos la edad. La edad, esto corre solo para los sui juris. Los alieni juris siempre van a estar con una capacidad acotada mientras exista el pater o la persona que establece una autoridad sobre él. Las personas tienen en plena capacidad por mayoría de edad a los 25 años en Roma. Pero ya a los 12 la mujer y a los 14 el varón se pueden casar, atendiendo básicamente a la posibilidad reproductiva. Se entiende que la mujer empieza a la pubertad, o puede ser mamá a los 12 años, aprox, y el hombre a los 14, aprox. Hacia atrás, a menos edad, tenemos que distinguir entre los infantes menores y los infantes mayores.
Los infantes menores o minor infants son aquellos que van del nacimiento hasta los 7 años, donde se considera que no pueden realizar ningún tipo de negocio jurídico porque carecen o de la posibilidad de hablar o del discernimiento necesario para realizarlo. Discernimiento entendido como intención y entendimiento y libertad para realizar un determinado negocio jurídico. Y de los 7 a los 12 o a los 14 son los mayor infants o infantes mayores, donde precisamente es que se distingue esta cuestión de la tutela. En el primer caso, de 0 a 7, el tutor, si es porque es un sui iuris, va a representarlo con la gestio. Va a hacer todos los negocios necesarios para mantener y en todo caso acrecentar el patrimonio del pupilo. Entre los 7 y los 14, o incluso hasta los 25, va a tener la autoritas. Esto es, que el negocio lo va a hacer el menor, pero el tutor da el asentimiento. Ahora, hemos venido hablando de qué modifica la capacidad. Ahora, ¿qué es la capacidad? Surge de la propia definición de persona, que dijimos que es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces, ahí podemos hablar de una capacidad que sería la aptitud para ser titular de derechos, que es la capacidad de derecho, y la aptitud de ejercer esos derechos por sí mismo, que es la capacidad de hecho. Yo tengo 2 años. ¿Puedo heredar a mi padre? Sí. ¿Puedo presentarme al juicio a reclamar los bienes que me corresponden por ser hijo de mi padre? No. Tengo capacidad de derecho, pero no tengo capacidad de hecho. Soy apto para recibir los bienes que me correspondan de la herencia de mi padre, pero no puedo ejercer por mí el derecho de pedirlos. ¿Se entiende? Por eso los bienes se le heredan a un tutor hasta que el menor infans cumple la mayoría de edad. O que tenga capacidad de hecho. Claro, en realidad no se le dan al tutor en propiedad, sino que se le otorga a la administración. El dueño siempre va a ser el pupilo. Lo que va a hacer el tutor es, qué sé yo, si le tocaron 2 departamentos, alquilarlos, mantenerlos, repararlos, cuidarlos, cobrar el alquiler, invertir ese dinero en beneficio del del pupilo, pero nunca va a ser dueño. Pero está bien, sí, digamos que los bienes, el poseedor o el que, porque de hecho se le reconoce hasta acciones posesorias para recuperar esos bienes, si alguien se los quitara. Bien. La regla es la capacidad. La excepción es la incapacidad. Si yo me encuentro con una persona sui iuris, libre, sui iuris, ciudadana, yo asumo que tiene capacidad jurídica para realizar determinados negocios jurídicos. La excepción es que haya alguna de las que vimos recién, causa que modifique su capacidad. Digamos, si veo a la mujer, sé que es mujer y que necesito que venga el tutor para hacer un negocio con ella. Si veo que es menor de edad,
lo mismo. Y si es muy menor de edad, directamente no tengo que hablar con él, tengo que hablar con el tutor. La capacidad, la incapacidad puede ser, de hecho, puede ser absoluta o relativa. Absoluta cuando no puedo realizar ningún tipo de negocio jurídico por mí mismo y requiero la representación del tutor. Y será relativa cuando no pueda realizar algunos determinados negocios jurídicos. Un segundito, que vino gente. Enfermedades mentales corporales también. También afecta, pero ahí vamos. La incapacidad de derecho debe ser siempre relativa. Si hay una incapacidad de derecho absoluta, ya no hay persona, hay una muerte civil, hay un esclavo, en todo caso, pero no hay persona. Entonces, yo puede ser que no pueda ser titular de ciertos derechos, pero no de todos. ¿Me explico? Supongamos que yo como tutor no puedo comprar los bienes de mi pupilo. Es una incapacidad de derecho relativo a los bienes del pupilo. ¿Es posible? Sí. Ahora, yo no puedo comprar ninguna cosa. Una incapacidad absoluta para ser titular del derecho de propiedad. Eso no existe. Lo que provoca eso es precisamente la muerte civil o la esclavitud. Sí, las enfermedades mentales, bueno, las explico. Las enfermedades mentales establecen la necesidad de un curador, que es la figura de un representante que no protege a la persona, sino a los bienes de la persona. Y los romanos entendían que había dos clases de personas con enfermedades mentales: el furioso y el mentecaptus. El furioso es aquel que tenía una enfermedad mental que le provocaba momentos de euforia o violencia inexplicables e incontrolables. Y los mentecaptus, recuerden que es una ciudadanía, digamos, una ciudad, una civilización antigua, y tenía casi la misma cantidad de supersticiones que nosotros hoy. Así como no se pasa por abajo de la escalera porque trae mala suerte, si el gato negro pasa de derecha a izquierda trae mala suerte, si le decís buena suerte a un compañero que va a rendir un final, le estás echando mal de ojo, le tenés que decir mucha mierda, como las personas que trabajan en el teatro, o rompete una pierna. Todas esas cosas estaban en Roma, y también se sumaba el tema de, que también se cree en esta época, de los beneficios de las brujas que capturaban, de ahí mentecaptus, capturaban la mente de una persona impidiéndole llegar a su desarrollo más óptimo y más general. Que entraban en los primeros, en los furiosos, lo que hoy podríamos entender algún tipo de esquizofrenia violenta. Dentro de los mentecaptus tendríamos a las personas con problemas de desarrollo madurativo, digamos, que su mente va un poco más lento que la normalidad de la gente. O actúan como una persona de menor edad a la que efectivamente tiene.
¿Me explico? Cuesta meter todo en 2 horas. Ya llevamos 1 hora 40. Bueno, 20 minutos para explicar. Dentro de las enfermedades corporales también estaba la incapacidad de los mudos que no sabían darse a entender por escrito más adelante, pero en el principio los sordomudos y los mudos no podían realizar los negocios jurídicos que requirieran hablar, y los ciegos no podían ser testigos, porque no veían lo que estaba pasando, ni podían certificar a través de la lectura los negocios jurídicos que estaban testificando. Bien, personas jurídicas. Dijimos que pueden ser una universalidad de cosas o una universalidad de personas. ¿De dónde surge la idea esta de que un montón de cosas pueden tener una personalidad jurídica? Básicamente de una idea o de un concepto de las sucesiones, que es la herencia yacente. Supongamos que una persona muere y requerimos que los herederos acepten la herencia. Entre que muere el causante y se abre la herencia hasta que los herederos aceptan la herencia, hay todo un periodo de tiempo en los cuales esas cosas generan derechos y generan obligaciones. Por ejemplo, supongamos que muere en nuestra región de Alto Valle el dueño de una chacra. Se muere y los herederos ni se enteran de que se murió, porque era el tío. Y hacía mucho que no lo veían. Entonces, en ese periodo, esa chacra dio la producción de pera y de manzana, y a su vez generó la obligación del pago del canon de riego. Todo eso se suma o se resta a los bienes de la herencia, en tanto que hay que pagarlo o hay que venderlo, o que vendido las ganancias se reparten entre los herederos. Sobre la idea de esa imprint, como dicen en el derecho inglés, esa impresión que viene de un concepto religioso del alma del causante sobre las cosas que forman su herencia, es lo que nos da la idea de una personalidad jurídica residual. Hagamos de cuenta, sería una cosa así, hagamos de cuenta que en la chacra quedó el alma del tío hasta tanto vengan los sobrinos a hacerse cargo o aceptar la herencia y empezar a explotarla. Entonces, en principio, en Roma siempre existieron o herencias yacentes o un reconocimiento por el lado de los bienes, o un reconocimiento a las agrupaciones de personas que trabajaban en cuestiones comunes. Por ejemplo, los colegios sacerdotales tenían una personalidad jurídica independiente de los sacerdotes. Colegios sacerdotales por un lado. Los gremios, los panaderos, los gremios de los navieros, los gremios de los... ¿cuál era el otro importante que también lo cierra Julio César? Constructores. Dentro de los constructores, bueno, los masones dicen que vienen de esa época, sociedad secreta, buen dato. Bueno, en realidad vienen de antes, porque dice que participaron tanto en la construcción de las pirámides como en la construcción del primer templo de Salomón. Entonces, constructores, navieros, panaderos se reunían, ¿para qué? Para regular los precios que iban a cobrarle a los demás por sus servicios, como hoy sería cualquier sindicato o el colegio de abogados, donde los abogados se establecen por, digamos, por acuerdo, consenso. Esto es lo que vale una consulta jurídica, que se mide en ius y que
es un valor que se establece en arreglo a lo que logra un juez de primera instancia, si mal no recuerdo. Entonces, a eso se les reconoció por un lado como personas jurídicas, en algunos casos públicas, como eran los colegios sacerdotes, o privadas, como era el gremio de los panaderos. Julio César erradica a las asociaciones de personas porque había desarrollado a través del incremento del valor de sus servicios un proceso inflacionario. Entonces le dijo, así que son vivos, les quito la autorización para funcionar. Primer requisito de una asociación es el permiso estatal para funcionar. Segundo requisito, que haya 3 o más socios. Cuarto requisito, esto establecido todo por Octavio Augusto, después de Julio César, porque vio que las corporaciones y sociedades eran necesarias para alcanzar ciertas metas de desarrollo de infraestructura. Entonces, permiso estatal, 3 o más socios, un estatuto que regule las relaciones de los socios y la duración de el tiempo por el que va a existir esa asociación o sociedad, y que tuviera un capital propio, que se formaba con los aportes que realizaban los socios para formar la sociedad. Están todos. Entonces, ahí tenemos otra cuestión. ¿Quién es el que representa a la sociedad? Hoy decimos que es o el presidente de la sociedad anónima, el CEO, lo representa siempre y cuando actúe dentro de los parámetros establecidos por el estatuto y en beneficio de la sociedad. Supongamos, hoy un CEO, está de moda esa palabra, va a comprar pan para su casa. El pan ese que compra, el panadero se lo va a tener que cobrar a él, pero no a la sociedad, porque en ese caso está actuando como representante de la sociedad. Pero si actúa en exceso, supongamos que el estatuto establece de que la sociedad se va a dedicar a la fábrica de ladrillos y él celebra un contrato para la venta de tornillos, el exceso, y ya no a la sociedad, el daño que le provoque a la sociedad y al acreedor de los tornillos, lo va a tener que pagar él directamente, por excederse en las funciones de representante de la sociedad, porque actuó fuera de lo que manda el estatuto. Un principio importante, esto lo dijo todo Paulo, tanto lo de la responsabilidad del representante, como esto que voy a decir ahora. Lo que debe la sociedad, no lo deben los socios. Así supongamos lo siguiente. Coca-Cola metió detergente dentro de una botella de Coca-Cola, me la vendió a mí, y yo me tomé la Coca-Cola y tuve un acceso de cólera, prácticamente, que me limpió la flora intestinal. Da la casualidad, supongamos que mi vecino de enfrente es accionista de Coca-Cola. Yo no puedo cruzar la calle, patearle la puerta y decir, te voy a hacer juicio porque la Coca-Cola... No. Hay que ir a hacerle juicio a la Coca-Cola, no al socio accionista de Coca-Cola. La responsabilidad es la sociedad, no del socio. Y asimismo, lo que deben los socios
por su actividad personal o individual, no es debido por la sociedad. Entonces supongamos que el vecino de enfrente, que es accionista de Coca-Cola, me choca el auto. Entonces yo inicio juicio a la Coca-Cola porque sé que es más pudiente que mi vecino de enfrente para asegurarme que me paguen. Lo que deben los socios por su actividad privada no lo debe la sociedad. Responsabilidad, tercer cuestión de las personas jurídicas, lo que se hubiesen comprometido los socios como aporte a la sociedad debe ser integrado, y si no lo hicieren, su responsabilidad se extiende a todo su patrimonio. Supongamos lo siguiente. Nicolás, Analía y Nicolás y yo hacemos una sociedad. Todos nos ponemos de acuerdo que vamos a poner 100.000 pesos cada uno para armar una sociedad constructora. Resulta que yo pongo 50, ellos ponen 100.000 cada uno y yo pongo 50 ahora y 50 más adelante. Resulta que nuestra empresa constructora está construyendo un edificio y se produce un daño a una persona X. Y nos condenan a pagar 400.000 pesos. Como ellos aportaron 100.000 cada uno en una sociedad anónima de construcción, 100.000 cada uno, ellos dicen, yo no debo nada, hasta lo que aporté al capital. Entonces ya hay 350.000 con los 50 que yo puse. Faltan 50. ¿De quién son esos 50 que faltan? Del profe Ali. Profe Ali, traiga los 50. ¿Usted sabe que no tengo? ¿No tengo 50.000 pesos ahora? Ah, ¿no lo tiene? Bueno. Vamos a remate con su casa, con su auto, con su perro, con su computadora, con su canal de YouTube. Todo remate. Como no cumplí con los socios, mi responsabilidad se extiende aún más allá de lo que comprometí con los socios a aportar, a todo mi patrimonio. ¿Queda claro? ¿Alguien por ahí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿O los dejo con la duda? Entren al canal, ahí hay una lista de reproducción que es, ¿cómo se llama? Unidad 2, y ahí hay cuatro videitos más cortos y no con todo, no abarcando todo, pero bueno, como para que les sirva varias veces, para que puedan verlo varias veces. Esto ahora yo pido que se... ¿Sigue grabando? Sí. Pido que se suba a Pedco y también les queda para consultarlo cuando quieran. Cualquier consulta pueden hacerlo en los comentarios del video o enviar un mail que estaré contestando los fines de semana a derechoromano. Ahí se lo anoto. Derechoromano.generalidades@gmail.com. Me envían los mails ahí o comentan en los videos y yo les voy contestando o por mail o en la misma o en el mismo comentario.
Puede que encuentren algunos videos que no tienen mucho que ver con la materia, especialmente uno que hice para mi abuelo, pero véanlo, denle me gusta y esas cosas que levantan el ánimo cuando llegan los fines de semana. Voy a estar también subiendo un... ¿Les quedó dudas respecto a la unidad de ayer? La verdad. Igual ingresó tarde Agustina, igual va a quedar grabado, yo voy a pedir que se suba. Pedco funcionaba mal, no le creo. Se nota que soy sarcástico, ¿no? Profe, a mí Sí, me quedó una duda de la unidad de ayer. dígame. Estaba hoy leyendo Argüello y siguiendo el programa, ¿no? Ujú. Y dice los elementos naturales del acto jurídico. O sea, los Ujú. esenciales sí los tengo cuáles son, pero ¿cuáles son los naturales? Los elementos naturales son aquellos que están normalmente dentro del negocio jurídico y que las partes pueden obviar o dejarla fuera de manera expresa. Y son los vicios redivitorios y la garantía de evicción. Los vicios redivitorios son aquellos que hacen a la cosa que adquiero inútil para lo que la quería. Y tienen como requisito que sean ocultos. Por ejemplo, si yo compro una casa para irme a vivir y no tiene techo y yo la compro igual, no puedo invocar vicios redivitorios. Ahora, si hay un vicio oculto en las bases que provocan que se incline la casa o que genere algún tipo de inestabilidad estructural, puedo decirle, muchacho, no me ocultaste los vicios esos, y tengo dos opciones. O me devolvés la plata, que es esto de deshacer o realizar una in integrum restitucio del negocio, me devolvés la plata que pagué, te devuelvo la cosa y andá a joder a otro. O decir, mira, esto me va a costar arreglarlo tanta plata, así que reducímela del precio y devuélvemela. Yo me quedo la cosa, pero reducime el precio porque tengo que arreglar lo que vos me ocultaste que existía. ¿Queda claro, Yamila, no? Sí, Jamila, pero Jamila. sí, quedó clarísimo. Y la garantía de evicción es que yo, en principio, siempre que compro algo, por ejemplo, creo que se lo estoy comprando al dueño. Entonces, la garantía de evicción es aquella a través de la cual el vendedor dice que no existe en el mundo persona con mejor derecho que él. Entonces, supongamos que yo a la señora que acaba de bajarse del auto le compro el auto creyendo que el auto es de ella. Y le pago el precio, ella me lo entrega y yo salgo en el auto. Llego a la esquina y me para uno y me dice, ¿qué hace con mi auto? ¿Perdón? ¿Cómo que es tu auto? Sí, es mi auto. Se lo había prestado a una amiga y mi amiga salió a dar una vuelta y te lo vendió. Pero el auto es mío. Entonces vamos a juicio para determinar quién es el que efectivamente es el dueño del auto. Entonces yo la llamo a la señora y digo, vení, 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 vení. Vamos al juicio vos conmigo y defendeme de que vos sos la dueña del auto. Si se probara que el tercero, eso se llama tercería de dominio, hay un tercero que invoca un derecho de dominio sobre la cosa. Si se prueba que ese tercero es dueño, la señora me debe el valor que yo pagué más los daños y perjuicios que me haya generado la mentira que me echó de que era que el auto era de ella. Entonces, esas dos garantías, la de los vicios redivitorios y la garantía de evicción, están naturalmente dentro del negocio, aunque las partes no digan nada. Por ejemplo,
que me pasó el auto. Yo voy y le digo, che, vos no eras la dueña, vamos al juicio. Me decía, no sé, yo nunca te dije que era el dueño. Nunca le viste esa actitud de medio... No importa. Aunque vos no lo hayas dicho, aunque no lo hayas firmado, la ley prevé que esa garantía me la estás dando al momento que me estás vendiendo. Por lo tanto, vamos al juicio y defendeme del tercero que se quiere llevar el auto que yo te pagué a vos. Pero también puede ser dejado de lado por las partes. Como yo a la señora le conozco, le creo, soy bueno, ponemos de manera expresa en el boleto de compraventa de que la libero de la garantía de evicción. Entonces, cuando aparece el tercero, y ya ahí tendré que ir por estafa y todo lo demás, que ya... Decían los romanos, nemo turpitudinem propiam allegare potest, o lo que es lo mismo, nadie puede alegar su propia torpeza. Si yo le di esa garantía por confianzudo, me jodo por confianzudo. ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Con respecto a esta unidad que dio usted, la 2, Sí. yo recuerdo que en clase daban unas diapositivas. Sí, están en los videos de del canal. Ah, genial. Genial, Están, genial. espere que lo busco. Son de los menos vistos, eso me parece. A ver. Contenido. Visualizaciones. Sí, cuadros y redes conceptuales. Sujeto de derecho. Tiene que ponerlo e ir parándolo para tomar nota, ¿no? Porque en un videito de 4 minutos, con todas las diapositivas que usaba yo para dar clase presencial. Creo que tiene alguna explicación muy cortita de alguna cosa, y después están los otros videos donde efectivamente se le aporta contenido a esas redes conceptuales. De hecho, si ingresan, ahí hay videos con redes conceptuales de la unidad 4 en lo que dice procedimientos civiles, que es un conjunto de cuadros sinópticos para el estudio de los procedimientos civiles romanos. Búsquenlo dentro del... Y después otros que no se han visto mucho, que tienen que ver con la unidad 20. En la unidad 20... La unidad 10, la unidad 14 y la unidad 20 está dividido en dos. Son todos cuadros sinópticos de las unidades. La unidad 20 tiene 4 videos, 2 con las redes conceptuales y 2 en las que se explican las redes conceptuales, donde se da el contenido. ¿Bla claro? ¿Otra duda? No, muchas gracias, profe, quedó claro. No hay por qué. Bueno. Profe, Sí. yo quería consultar con respecto a la materia. Bueno, yo ingresé ahora en el segundo cuatrimestre y ayer tuvimos una clase y no se explicó nada. Entonces no, ¿Cómo no se explicó nada? claro, solamente se dio la clase, pero no sé, para los que somos ingresantes, que nos guiamos por el programa. Bueno. O yo me Yo perdí estoy de alguna trabajando en clase. un video sobre la unidad 3, que es lo que se dio ayer. Voy a ver si lo subo para el sábado o el domingo. De todas maneras, podemos, en el cuatrimestre anterior, creo que hay algunos presentes que hacíamos tutorías los sábados a través de YouTube. Si a ustedes les interesa, yo largo los vivos a los sábados a las 4 de la tarde. No les ofrezco otro día porque después, digamos, no me puedo comprometer ni los viernes, porque por ahí caen mesa de exámenes, y por ahí, o
audiencia o cansancio mismo de la semana, porque podría ser el viernes, pero también hay reuniones de cátedra. Así que yo les ofrezco el sábado a las 4 de la tarde hacer un vivo para que ustedes se saquen las dudas y yo voy anunciando a través de Facebook, que el Facebook es igual que es lo mismo que el mail. Entra otra clase, bueno, entonces yo voy a cortar. No hay por qué, Agustina, no hay por qué. Claro, Mercado también ha subido de las clases. También hay vivos en el canal mío, de las clases anteriores. A explicar todo de qué. Yo no, perdón, profesor, no sé si se están refiriendo a lo mismo, pero es la duda que tengo particularmente. Si la materia se va a aprobar con parciales, ¿cuándo serían esos parciales? Si hay Sí, trabajos prácticos. Eso lo explica seguramente Gabriel mañana, pero sí, en principio hay 2 parciales con sus respectivos recuperatorios. Okay. Y van a ser multiple choice seguramente. Y no hacemos normalmente trabajos prácticos. Sí podemos, bueno, aunque el número de ingresantes es bastante alto. Cuando son recursantes, por ahí, en lugar de dar el tema como lo di yo hoy, que no hay otra manera de darlo, en algunos casos, en algunas unidades traemos casos para trabajar. ¿Es promocional, profe? No, lo pedí, pero no. Siendo el último cuatrimestre que aparentemente estamos como obligatorio, pensé que podíamos hacer alguna cosa así. Pero bueno, Claro, porque justamente como arrancamos ayer y empezaron con unidad 3, entonces yo me conecté a la clase y mucho no entendía, porque arrancaron y dieron la clase y ya. Claro, porque normalmente sí, la explicación general, introductoria,